En la clase pasada nos habíamos quedado en lo que eran las ecuaciones redox y también iniciábamos con lo que es la ecuación de Nernst. Sí, aquí, bueno, esta diapositiva ya la habíamos visto, en donde se presenta lo que es un electrodo, ¿no? Está el electrolito, ¿sí? Y el semiconductor, en este caso la placa de platino, el semiconductor, y el electrolito es una solución con iones de cloro, cloro menos y sodio más. En este se está dando la reacción de oxidación, ¿sí? El proceso es oxidación porque es cuando se pierden electrones. Entonces, los iones cloruro están perdiendo electrones. ¿Quién los está ganando? El cloro 2 en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, por eso es una reacción de oxidación. Bien, hasta aquí sí había quedado claro esta parte. Sí, profe. Sí, profesora. Ok. Sí, profesora, todo bien. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar. Ok, bueno, aquí también se les explicaba que esto solamente la parte, es una parte de una celda galvánica, ¿no? La cual está compuesta por dos electrodos y aquí solamente se presenta uno en donde está ocurriendo el proceso de oxidación. Pero donde está ocurriendo un proceso de oxidación también esto debe de ocurrir un proceso de reducción. Por eso es que aquí solamente se presenta la mitad de un sistema, ¿sí? De un sistema que se conoce como celda galvánica. Bien, también veíamos el equilibrio químico y creo que precisamente aquí habíamos quedado en la clase, en donde equilibrio químico es porque los procesos de oxidación y reducción ocurren simultáneamente en un electrodo a la misma velocidad. Si ocurren ambos procesos en el mismo electrodo a igual velocidad, quiere decir que la corriente eléctrica neta va a ser nula, ¿sí? Y ese es el equilibrio electroquímico. Aquí, por ejemplo, tenemos un, un vaso de precipitado con una barra de cobre sumergida en una solución acuosa de sulfato de cobre. ¿Sí? Es el electrolito, el conductor, entonces aquí tenemos un electrodo. ¿Sí? Recuerden muy bien que el electrodo es la interfase electrolito-conductor o electrolito semiconductor. Bien, aquí como tenemos el cobre, ¿sí? La barra de cobre, la barra de cobre, pues es el cobre en estado elemental, ¿no? En estado sólido, ¿sí? Este sería la barra metálica. Este está perdiendo, quiere decir que se está oxidando, está perdiendo electrones, entonces es el proceso de oxidación hacia el sentido de derecha a izquierda en esta reacción, ¿sí? Y el ion cobre 2 más que se encuentra en la solución, por eso el colorcito azul, claro, ¿sí? El ion de cobre 2 más que se encuentra en la solución de sulfato de cobre está recibiendo los electrones. Al recibir los electrones, está ocurriendo el proceso de reducción.
Quiere decir que esta reacción está escrita en sentido a la reducción. Así entonces, está ocurriendo simultáneamente el proceso de oxidación de cobre en estado elemental a cobre 2 más. ¿Sí? Oxidación, el cobre pierde 2 electrones. Y también la reducción de cobre 2 más hacia cobre elemental. Por eso están también más cualitativamente, espero se pueda entender, debido a los colores que tenemos, donde tenemos ese color dorado, ¿sí? O metálico, es precisamente por el cobre en estado elemental en la barra metálica. Y el color azul es de la solución, el electrolito. Entonces vean cómo está ocurriendo los procesos simultáneos de oxidación y reducción en este electrodo, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ay. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, bien. Ujú. Bien. Bueno, el potencial de electrodo y la ley de Nernst. Se dice que cuando en un electrodo se presenta un equilibrio electroquímico, la corriente eléctrica neta sobre el mismo es cero, porque la corriente de oxidación es igual a la corriente de reducción, pero en sentidos opuestos. Por otra parte, se genera sobre él, o sea, sobre el electrodo, un potencial de electrodo que se denota por esta letra griega, que es como una letra E cursiva, que se conoce como psi. Este es entonces el potencial de electrodo. Este potencial de electrodo es de naturaleza eléctrica y está dado por la ley de Nernst. Nernst fue un físico-químico alemán que realizó trabajos en celdas galvánicas, en el mecanismo de la fotoquímica y en la termodinámica de equilibrio químico. ¿Sí? Entonces, gracias a este señor, a este investigador, tenemos lo que ahorita conocemos como la ley de Nernst. Y esta se utiliza para determinar el potencial de electrodo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un alambre de plata sumergido en una solución de nitrato de plata, en cuya interfase se encuentra este equilibrio electroquímico. ¿Sí? Es un equilibrio que está escrito hacia la reducción, ¿verdad? El ion plata más que se encuentra en la solución. Recuerden que en las soluciones acuosas va al solvatar los iones, al solvatar el compuesto iónico, por ejemplo, aquí tenemos nitrato de plata, lo separa en sus iones, ¿no? Entonces, en la solución vamos a tener iones plata 1 más. Y el alambre de la plata metálica, pues va a estar en su estado elemental, por eso tenemos plata en estado sólido, ¿sí? Y este equilibrio electroquímico está escrito hacia la reducción, porque se están ganando los electrones. Este tiene asociado un potencial de electrodo igual a esta ecuación, ¿sí? Esta es la ley de Nernst,
que nos ayuda a obtener o a calcular el potencial de electrodo. El potencial de electrodo ya vimos que se denota por esta letra griega, ¿sí? Y este va a ser igual a el potencial electrodo estándar, ¿sí? Este es el potencial de electrodo estándar del par redox, del oxidante reductor. Y siempre se va a escribir de esta manera. Oxidante reductor. De las especies, no del proceso. ¿De acuerdo? ¿Sí está clara esta parte? No, profe, yo no la puedo entender. ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Ajá, sí, sí, sí. Bien. El proceso que tenemos aquí es una reducción, porque el proceso de reducción es cuando se ganan electrones. Estamos ganando electrones, entonces el proceso es reducción. Ahora, las especies. Esta especie es el oxidante. ¿Por qué? Porque es capaz de aceptar electrones, ¿sí? Es el oxidante. O también dicho de otra manera, es el que quita los electrones, ¿sí? Esa es la especie oxidante. Y este es el reductor, ¿sí? El reductor es la especie que va a ceder los electrones. Está dando los electrones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? A ver, dime, por favor. Sí, profesora. ¿Sí? Hay que tener cuidado con todas esas definiciones, ¿sí? Sí, profesor. Bien. Ok, entonces, para poder calcular el potencial del electrodo ocupamos la ley de Nernst, que es la ecuación que tenemos aquí en esta parte. Y el potencial del electrodo es igual al potencial estándar, por eso tiene como superíndice este circulito, el 0, ¿sí? Porque se refiere a condiciones estándar, ¿ok? Por eso es el potencial estándar del par redox. Y les comentaba, siempre va a ser el oxidante entre el reductor. Siempre se va a escribir así, oxidante, reductor. Bien, más el logaritmo base 10 por R, perdón, el logaritmo natural, y este es cuando nosotros, también aquí otro punto aparte sobre las matemáticas, es que tenemos esta fórmula que tiene el logaritmo natural y entre paréntesis el 10, ¿sí? Logaritmo natural. Recuerden que la base es el exponencial, ¿sí? Y entonces para convertirlo al logaritmo base 10, al realizar esa conversión se tiene esta constante que es igual a 2.303. ¿Sí? Es decir, para pasar del logaritmo natural al logaritmo base 10, se tiene esta constante 2.303. ¿Ok? Por eso está escrito en esta parte y es equivalente a esto que tenemos aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, después de la igualdad se reescribe la ecuación. Es igual al potencial estándar del par redox más el 2.303, que correspondería a esta cantidad, ¿sí? A transformar logaritmo natural a logaritmo base 10 por RT, ¿sí? Por RT, que es la constante universal de los gases, R,
y que tiene estos valores dependiendo de las unidades. ¿Sí? Recuerden también ir anotando todo esto, ¿sí? Para que lo tengan a la mano. Por T, que es la temperatura. La temperatura aquí debe de estar dada en Kelvin, ¿sí? O también se conoce como en escala absoluta. Bien. Entre, aquí debe de ser N por F. A ver. Voy rayando. En esta parte vamos a tener, aquí si van anotando la ecuación de Nernst, esta es la ecuación de Nernst, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación de Nernst. En lugar del 1 es N, ¿sí? N por F. Aquí también N por F. Donde F es la constante de Faraday. ¿Sí? Esta es igual a 9.650 por 10 a la 4 Coulomb entre mol. ¿Sí? La constante de Faraday es una cantidad de carga eléctrica en un mol de electrones. ¿Sí? Es la cantidad de carga eléctrica en un mol de electrones. Por eso tiene estas unidades. Coulomb, que es la unidad de carga del electrón entre o por mol, ¿no? Por mol de electrones. Y este es su valor, es una constante. ¿Ok? Entonces F siempre va a ser esa constante. Y N es igual al número, a ver si número de electrones que se intercambian. ¿Sí? Que se intercambian. Ahí está, intercambian. Ok, N, aquí vamos a tener N por F, donde N es el número de electrones que se intercambian en el equilibrio electroquímico. Aquí vemos que es un electrón, por eso es que N es igual a 1, ¿sí? El ion plata más está ganando un electrón, ¿sí? Y se está reduciendo, el proceso de reducción está ganando electrones, se está reduciendo a plata 0. ¿Ok? Bien, en la ecuación de Nernst, entonces vamos a tener este cociente por el logaritmo, también aquí, yo creo que voy a cambiar esta diapositiva. El logaritmo de el cociente que vamos a tener de la concentración del oxidante entre la concentración, aquí debe de ser la concentración del reductor. ¿Sí? Es decir, en lugar de este 1, debería de ser la concentración de plata en estado elemental. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Aún con todos estos rayones? Sí, ¿O profe. no? ¿Sí? Bien. Bueno, aquí entonces la ecuación de Nernst se escribe así, ¿no? Lo voy a poner en estado sólido. Ahora, para en estas concentraciones, como tenemos la plata en estado elemental, ¿sí? En estado sólido, vean cómo tenemos en estado sólido, es el alambre, el metal que se está sumergiendo para formar el electrodo.
este se encuentra en su estado elemental. Así es que todos los elementos o los compuestos que se encuentren en su estado elemental van a tener o se va a aproximar su concentración, ¿sí? Su concentración se aproxima a la unidad, a 1, ¿sí? Por eso es que tenemos aquí entre 1. Así como pasa también, recordarán, para el agua, ¿no? Cuando tenemos agua, su concentración en las constantes de equilibrio, cuando tenemos las constantes de equilibrio, se aproxima a la unidad, ¿sí? Entonces aquí también está pasando eso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Bien. Déjame borrar todo. Entonces, si quieren reescribir lo que es la ecuación de Nernst, la ecuación de Nernst va a ser igual. El potencial de electrodo es igual a el potencial estándar del par redox más 2.303 RT entre N por F por el logaritmo de la concentración del oxidante entre la concentración del reductor. ¿Está claro? ¿Ya la anotaron? Sí, profesor. Ok. Bien, también anoten estas constantes y de igual manera, como verán, la constante universal de los gases vamos a poder utilizar aquí este valor de 8.3145 Joule entre Kelvin por mol. ¿Sí? Vamos a tener Kelvin, al multiplicarlo por la temperatura, se va a dar igual a la unidad, Kelvin entre Kelvin. Y Joule es igual a volt por Coulomb, ¿sí? Esa también es otra igualdad para un Joule. Un Joule es igual a un volt por un Coulomb. Entonces podemos escribirla tanto como la R como Joule entre mol o también volt por Coulomb entre Kelvin por mol, ¿sí? Así vean que cuando se realizan las operaciones, al dividir entre F, que es la constante de Faraday, ¿sí? Y que está dada en Coulomb entre mol, vamos a ver que se nos va el Coulomb y el mol, ¿sí? Nos va a quedar como igualdad, Coulomb entre Coulomb, mol entre mol. Y también al multiplicarlo por la temperatura, ¿sí? Al multiplicar por temperatura, pues vamos a tener Kelvin entre Kelvin. Y es por eso que el potencial del electrodo va a tener unidades de volt, ¿sí? Nos va a quedar en unidades de volt. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí. ¿Mm? Ok, también hay que tener muy en cuenta estas unidades, ¿sí? Bien. Avanza. Ahí está. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Ahora, supongamos que tenemos un alambre de platino sumergido en una solución de perclorato férrico y perclorato ferroso, en cuya interfase se encuentra el equilibrio electroquímico. Ahora vean que tenemos este equilibrio electroquímico. También está escrito hacia la reducción, ¿sí? Y tenemos hierro 3 más un electrón para
para reducirse, ¿sí? El proceso de reducción se está reduciendo a hierro 2 más. ¿Ok? Como se está reduciendo, está ganando los electrones, quiere decir que está quitando, ¿sí? Por eso es que este hierro 3 más es el oxidante. El oxidante es el que quita los electrones, ¿sí? El que acepta los electrones, la especie. Y hierro 2 más, que es el que está donando, es el reductor. Da electrones, dona electrones, es el reductor, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si tenemos en este electrodo, este equilibrio electroquímico, con la ecuación de Nernst podemos obtener el potencial de electrodo. El potencial de electrodo va a ser igual a el potencial estándar del par redox, oxidante reductor, más esta constante 2.303 por RT entre N por F. N es el número de electrones que se están intercambiando y que aquí también es igual a 1 por el logaritmo de las concentraciones del oxidante entre la concentración del reductor. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien. Vamos a hacer unos pequeños cálculos, ¿sí? A ver, entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, calcula el potencial de electrodo para la siguiente reacción. Esta es la reacción la que tenemos aquí. Plata 1 más un electrón para dar plata en estado sólido. Con concentración de los iones de plata igual a 0.35 molar. Y el potencial estándar del par redox es de 0.8 volts o 80 volts. ¿Listo? Si quieren les doy un minuto para que puedan pasar el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio es hasta aquí, ¿no? De aquí para abajo ya es la solución, pero ahorita la vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, me dicen cuando ya lo tengan, por favor. ¿Sí se ve o les estorba una ventanita que estoy abriendo? Aparece un cuadro. Dale la Sí, ventanita. Y aparece un cuadro que no deja ver. A ver, ahí ya está. ¿Ya se puede ver? Y ya se puede visualizar. Ok. Es que hace rato vi que entró alguien que no tengo anotado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ujú. Qué raro. Bueno. Me dicen cuando estén listos. Creo que fui yo, profesora. Es que entré con la cuenta de mi hermano. Por eso volví a entrar. Ah, sí. ¿Alexis? Sí, Alexis. Ah, ok. Sí, Brenda, sí, es que yo vi una Alexis y dije, no, no tengo ninguna Alexis. Pero después vi que te Era eso. conectaste tú, entonces no supe. Ah, ok. Sí, está Profesora, bien. Sí, Y gracias. la temperatura que se ocupa es 25 grados centígrados. sí, Gracias. sí, 25. 25, no, 233.15.
Ya, profesora. ¿Ya? Ok, bien, entonces vamos a ver. Listo. Ok. Entonces, para calcular el potencial del electrodo usamos la ecuación de Nernst. ¿Sí? La ecuación de Nernst nos dice que el potencial del electrodo es igual al potencial estándar del par redox más 2.303 RT entre NF, donde N es igual a 1, un electrón que se está intercambiando, por el logaritmo de la concentración de el oxidante entre el reductor. El reductor es plata en estado sólido, en estado elemental, entonces su concentración se aproxima a 1 y solamente tendríamos el logaritmo de la concentración de los iones de plata, que es el dato que nos están dando, ¿sí? Sustituimos en la ecuación, tenemos el potencial estándar del par redox es igual a 0.80 volts más 2.303 R en unidades de Joule entre Kelvin por mol por T. Aquí, como estaba diciendo su compañero, ¿verdad? Sí, estamos a 25 porque son condiciones estándar, ¿cierto? Entonces, aquí yo me equivoqué. ¿Cuánto debería de ser la temperatura? 298.15. Exacto, 298.15 Kelvin. Bien, entonces aquí hay que corregir. Entre 1, que es el electrón que se intercambia por el valor de la constante de Faraday, que es 9.65 por 10 a la 4 coulomb entre mol, por el logaritmo de la concentración de los iones de plata más 0.35 molar, ¿no? Molar. Ok. Ahora, aquí de este renglón a este otro, lo único que estoy haciendo es pasar las unidades de Joule, ¿sí? Joule, un Joule es igual a un volt entre Coulomb, para que así veamos que vamos a tener Kelvin entre Kelvin, el Coulomb entre mol y Coulomb entre mol, ¿sí? Y las unidades que vamos a tener del potencial del electrodo va a estar dada en volt, ¿ok? Entonces, por favor, realizan los cálculos y me dicen cuánto les da.
A mí me da 0.773. Ok. Sí, yo tenía esta cantidad, 0.775. ¿Sí? ¿Sus compañeros cuánto les dio? A mí también me dio de 0.773. Ok, sí. Entonces aquí. 0.773. ¿De acuerdo? ¿Todos? Sí, profe. Ok. Paola, bien. ¿Los demás? ¿Si está claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, Blanca. 0.77, profesora. Muy bien, Faustino. Eso. Ok. Bien, entonces, como verán, así de sencillo usamos ya la ecuación de Nernst para calcular potencial de electrodo. Vean que aquí lo complicado es entender los conceptos que veíamos, ¿no? Oxidante, reductor, el proceso, los procesos de oxidación, reducción, para identificarlos y poder en la ecuación de Nernst poder escribir bien lo que son las concentraciones de cada especie y no llegar a confundirse, ¿no? También conocer los potenciales de electrodo estándar. De estos hay tablas en libros, ¿sí? Aquí no les muestro algunas tablas, creo que sí, al final se muestran algunas tablas en la presentación, pero también por su cuenta pueden buscar tablas de potenciales de electrodo estándar, ¿sí? Bien, ok, vamos a ver. Vamos a realizar este otro ejemplo, ¿ok? Entonces lo anotan, me dicen cuando lo tengan. Dice, calcula el potencial de electrodo para la siguiente reacción con concentración de hierro 2 más igual a 0.30 molar y la concentración de hierro 3 más igual a 0.15 molar. Y tenemos como dato que el potencial de electrodo estándar del par redox, recuerden siempre va a ser oxidante reductor, es igual a 0.77 volts. Y este es el equilibrio que tenemos en ese electrodo. ¿Sí? Este es el equilibrio electroquímico. Hierro 3 más un electrón para darnos hierro 2 más. Hierro 3 más es el oxidante. Oxidante es el que acepta los electrones. Y hierro 2 más es el reductor. ¿Por qué es el reductor? Porque es el que da los electrones. ¿Sí? Hasta aquí me dicen cuando ya tengamos hasta esta parte. 0.75. No, 0.75. Ok, 0.75. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Quién más nos da ese mismo resultado? Bueno, les comentaba que también hay que tener mucho cuidado en las concentraciones, ¿sí? Es el cociente de la concentración del oxidante, que sería de hierro 3 más, 0.15, entre la concentración del reductor de hierro 2 más, 0.30. ¿Sí? Por eso hay que tener bien presente, hay que saber identificar qué especie es cada uno para poder realizar este cociente bien, ya que a este se le obtiene el logaritmo y después se multiplica por todo esto, ¿no? Ahora también N, recuerden que aquí es N por F,
N aquí sigue siendo 1, ¿no? También es un electrón que se intercambia. Pero si vamos a ver más adelante que si en el equilibrio se intercambian más de un electrón, aquí tenemos que poner el valor de el número de electrones que se están intercambiando. Bien. Ok, entonces, ¿los demás les da el mismo resultado? Sí, Sí, profesora. me dio de 0.752. Ok, bien. Ok. Bien, espero que los demás también no tengan ninguna duda. De acuerdo. Ok, Néstor, muy bien. Ok, el ejemplo 3, vamos a ver que se tiene ahora un alambre de platino sumergido en una solución de dicromato de potasio y nitrato de cromo 3 en medio ácido. Este es el equilibrio electroquímico que tenemos. Vean cómo en este ejemplo se tiene un equilibrio electroquímico más complejo, ¿sí? Hay más especies involucradas, como por ejemplo tenemos protones y moléculas de agua. Además del metal, el cromo es el que se está oxidando, reduciendo, pero el cromo aquí lo tenemos como el ion dicromato, ¿sí? Dicromato, este es el ion dicromato. Viene de la solución de dicromato de potasio. Y el cromo 3 más, el ion cromo 3 más, de la solución de nitrato de cromo 3. Estas disoluciones, ¿sí?, se encuentran en medio ácido. Por eso tenemos protones. Bien, ahora, como verán, el equilibrio es más complejo y hay que determinar, por ejemplo, si nos dan los iones, en este caso el dicromato de potasio, hay que identificar cuál es el estado de oxidación del cromo. ¿Pueden decirme cuál es el estado de oxidación del cromo en el ion dicromato? Creo que es 3 más. Es 6 más, ¿sí? Néstor, así ya lo había escrito Néstor, es 6 más. ¿Sí recuerdan cómo obtenerlos? 6 más. La carga del ion es menos 2, ¿sí? Es la carga total del ion, menos 2. Y este debe corresponder a la suma de los estados de oxidación de todos los átomos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo lo obtenemos? ¿Cómo se obtiene el 6 más? Pues, bueno, yo lo que hago es, el oxígeno sé que trabaja con -2, Ujú. entonces, bueno, sé Tenemos. que la suma de los estados de oxidación, tanto del cromo como del oxígeno, tiene que dar -2. Ujú. Entonces, pues, nada más los resto, el 2 Ajá. por, 2 por 7. Sería el 2. Este menos 2 corresponde al estado de oxidación del oxígeno, ¿verdad? De cada átomo de oxígeno. Ujú. Por los 7 oxígenos que tenemos. Más 2
por X, que es el estado de oxidación del cromo, va a ser igual a -2. Y ya nada Exacto, más despejo X. que sería -14 más, aquí tendríamos 2 por X, lo voy a seguir poniendo así, igual a -2. Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? 14 menos 2, ¿sí? Entre 2, ¿cierto? Y eso es 6. 6 positivo, ¿verdad? Entonces, el estado de oxidación de cromo es 6 más. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con esto? Sí, profesora. Ok, Kevin, muy bien. Los demás, por favor. Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Dulce, Sí, bien. profesora. Sí, profesora. Ok, ok. Eso. Bien. De aquí entonces verán que es importante saber cómo obtener el estado de oxidación, ¿sí? De manera indirecta o directa. Vean que el cromo, este ion cromo 3 más, es el ion, ¿sí? Es el ion monoatómico, es de un solo átomo, el cromo. Y su estado de oxidación corresponde a la carga del ion. Su estado de oxidación de cromo aquí tendría que ser 3 más, ¿sí? Debe de corresponder con la carga del ion. Cuando es monoatómico, ¿ok? Bueno, eso también tienen que irlo, si no les queda claro, irlo repasando para que no tengan problemas. Ok, ahora, para este equilibrio, tendríamos también que el potencial de electrodo se calcula de esta manera. Va a ser igual a el potencial estándar del par redox, oxidante reductor, ¿sí? Este es el oxidante, está ganando los electrones, reductor está dando los electrones. En medio ácido, ¿ok? Porque aquí se nos da la condición que se tiene que estar en medio ácido. Entonces va a ser igual a, el potencial de electrodo es igual al potencial estándar del par redox más 2.303 RT entre N por F. N es igual a 6. Son 6 electrones los que se están transfiriendo, ¿sí? Por el logaritmo de la concentración del oxidante, ¿sí? Y en este caso, en estos equilibrios, cuando se tienen más especies, además del oxidante y del reductor, también se tienen que incluir, ¿ok? Donde se encuentre el oxidante, que en este caso son los reactivos, ¿sí? También tenemos los protones, así es que también tenemos que incluir la concentración de los protones. Y este se escribe de manera similar a la constante de equilibrio, elevando las concentraciones a sus coeficientes estequiométricos. Tenemos, el ion tiene coeficiente estequiométrico 1, por eso es la concentración de ese ion a la 1. Por la concentración de los protones con coeficiente estequiométrico 14, entonces es a la 14. Esto entre la concentración del reductor, que sería cromo 3 más, con coeficiente estequiométrico 2, y por eso es que se eleva al cuadrado. Por la concentración de las moléculas de agua, que ya vimos que se tienen que, son equivalentes a la unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que es el solvente, son soluciones acuosas y entonces su concentración es muy, muy grande y por eso se iguala a 1 a la unidad.
Así de esta forma quedaría escrito el potencial del electrodo. Así es como se tendría que calcular. ¿Listo? Tendríamos que saber concentraciones de protones, de los iones dicromato, de los iones cromato, cromo 3+, y también el obtener el potencial estándar de este par redox. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Aquí les presento lo que es la celda electroquímica. Y también vamos a ver diferencia de potencial de la celda. Ahora, si se establece un arreglo experimental como este, entre dos electrodos, vean, tenemos un electrodo porque tenemos una solución de sulfato de zinc 0.01 molar, es el electrolito, y está en contacto con una barra de zinc, ¿sí? Entonces, este es un electrodo del lado izquierdo, y del lado derecho también tenemos otro electrodo, porque tenemos la solución de sulfato de cobre 0.01 molar, ¿ok? Es el electrolito, y el conductor o semiconductor, una barra de cobre. Entonces tenemos un electrodo del lado izquierdo y del lado derecho. Cuando experimentalmente tenemos este sistema, este arreglo de dos electrodos, o también pueden incluirse otros más, ¿sí? Pero el mínimo son dos, se conoce como celda electroquímica. ¿Sí? Esta es la celda electroquímica, el arreglo experimental entre dos o más electrodos. Y en esta celda electroquímica se puede medir la diferencia de potencial eléctrico entre ambos electrodos. ¿Sí? Aquí como vemos en esta cajita. Vamos a tener diferencia de potencial eléctrica entre ambos electrodos. Recordarán cuando vimos las definiciones que decía que el proceso de oxidación, ¿sí? Cuando el electrodo está ocurriendo el proceso de oxidación, se llama ánodo, ¿verdad? Aquí como vemos, del lado izquierdo, el zinc se oxida a zinc 2+ en el ánodo. El proceso de oxidación se llama ánodo. Y si en el electrodo ocurre la reducción, se llama cátodo, ¿sí? En el cobre del lado derecho, el cobre 2+ se reduce a cobre. Entonces tenemos aquí el cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo ocurre la reducción. Estos dos electrodos en la celda electroquímica se unen por lo que se conoce como un puente salino, ¿sí? Es un puente en donde tiene una solución de sal saturada o de un compuesto iónico, ¿sí? Las sales son compuestos iónicos y aquí tenemos el cloruro de potasio. Entonces, este puentecito que tenemos aquí está saturado con esta solución. Como es una solución, tenemos iones de potasio y iones de cloruro. Este puente salino tiene estos discos porosos. Los discos porosos van a permitir que se realice esa corriente eléctrica. Si vean aquí el avance, el transporte de los electrones. Y tenemos
esta corriente eléctrica y es donde se detecta lo que es la diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos. Bien, entonces aquí les presento lo que es la celda electroquímica. Pero, pues hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo se interpretan las medidas que se hacen en estos sistemas? Para una interpretación en común entre diferentes laboratorios, ya sea investigadores, universidades, institutos que trabajen con electroquímica, se llega a convenios, ¿no? Un mismo lenguaje que se tiene que hablar entre esa comunidad para que haya una misma interpretación, ¿no? Y esos son los convenios. Existen diversos convenios. Entre los que más se utilizan son el convenio UPAC para potenciales de electrodo y hay otro convenio que es el convenio europeo. ¿Sí? Así es que si llegan a viajar por Europa, van a tener que conocer cuál es el convenio europeo para potenciales de electrodo. En este curso, o lo que vamos a ver, revisar ahorita, va a ser el convenio UPAC. ¿Sí? Bien, en este convenio UPAC, el primer punto es que el electrodo estándar de hidrógeno, denotado como EEH en mayúsculas, tiene un potencial de electrodo igual a 0 volts. ¿Sí? Así es que el potencial de electrodo estándar de hidrógeno es igual a 0 volts. Ese es el primer convenio. El electrodo estándar de hidrógeno es un electrodo de hidrógeno en condiciones estándar, condiciones ideales. El equilibrio electroquímico asociado a un electrodo de hidrógeno es este que vemos aquí. Son 2 protones más 2 electrones para convertirse en hidrógeno en estado gaseoso. Y este es el electrodo que tenemos, ¿sí? En este tubo vemos que tenemos cierta presión de hidrógeno, es decir, aquí tenemos el hidrógeno en estado gaseoso. Está en contacto con esta barra de platino y esta solución que tiene un ácido fuerte. ¿Sí? Recuerden que un ácido fuerte se disocia completamente y aquí vamos a tener protones. Por eso es que este es el equilibrio electroquímico que se presenta en el electrodo de hidrógeno. Bien. Y su potencial estándar es igual a 0. Escribiéndolo con la ley de Nernst, para obtener los potenciales de electrodos, se escribe de manera semejante como lo hemos estado viendo. Este va a ser igual al potencial de electrodo estándar del par redox, ¿sí? Más 2.303 RT entre N, que es igual a 2, son 2 electrones los que se intercambian por la constante de Faraday, ¿sí? Y esto multiplicado por el logaritmo de la concentración de los protones elevados al cuadrado entre la presión del gas de hidrógeno. ¿Sí? Esto se da porque se está utilizando en estado gaseoso, ¿sí? Hidrógeno en estado gaseoso, entonces se puede utilizar las presiones. ¿Ok? Bien, bueno, antes de seguir, hasta aquí, ¿sí está claro? Sí, profesora. Bueno. El segundo. Profesora. Bien.
Ok. Ahora, el segundo convenio es que los potenciales de electrodos son potenciales de reducción. ¿Sí? Ese es el segundo convenio. Los potenciales de electrodos son potenciales de reducción. Esto significa que no importa si la interfase se asocia a un equilibrio electroquímico escrito en sentido a la reducción, como lo tenemos en este caso, o en sentido a la oxidación, ¿sí? La ley de Nernst siempre se va a escribir igual, ¿ok? Siempre va a ser la concentración del oxidante entre la del reductor. En este caso, el reductor también es un metal en su estado elemental y por eso su concentración se iguala a la unidad. ¿Ok? Pero entonces ese es el segundo convenio, que todos los potenciales van a ser potenciales de reducción. ¿Bien? Y por lo mismo, ni el potencial de electrodo ni el potencial estándar del par redox van a cambiar de signo. ¿Sí? En este convenio, al tener que son potenciales de reducción, tanto el potencial de electrodo como el potencial de electrodo estándar del par redox no cambian de signo. ¿Ok? Bueno, no cambian de signo. El convenio 3 nos dice que, o el punto 3 en el convenio UPAC es que siendo una celda un arreglo de dos electrodos, ¿sí? Lo vemos aquí nuevamente en la imagen, a la derecha, ¿sí? A la derecha de la celda se asocia un equilibrio electroquímico en el sentido de la reducción. Es decir, aquí vamos a tener el equilibrio electroquímico en el sentido de la reducción. Es el cátodo. A la derecha vamos a tener el cátodo. Y a la izquierda se asocia un equilibrio electroquímico en el sentido a la oxidación. A la izquierda vamos a tener la oxidación o el ánodo. Bien. Y la diferencia de potencial asociada a la celda cuando no pasa corriente se llama también fuerza electromotriz, FEM, o diferencia de potencial de celda. Esa diferencia de potencial de celda se denota por esta delta, ya habíamos visto que significa un cambio, una diferencia, ¿sí? Del potencial de electrodo y como subíndice celda, de la celda. Quiere decir que, según este punto del convenio de la UPAC, la fuerza electromotriz, la diferencia de potencial de celda, va a ser igual a la diferencia de los potenciales de electrodo. El potencial de electrodo en el cátodo, ¿sí? Es el equilibrio oxidación-reducción 2, menos el potencial de electrodo en el ánodo. El equilibrio reductor oxidante, más bien el par oxidante reductor 1. ¿Sí? Lo podemos escribir de esta manera o también así, especificando que va a ser el potencial de electrodo 2 menos el potencial de electrodo 1, o que también lo podemos escribir como el potencial de electrodo de reducción menos el potencial de electrodo de oxidación. O también se puede escribir como el potencial de electrodo del cátodo menos el potencial de electrodo del ánodo. ¿Sí? ¿Sí está claro para ustedes?
Sí, profe, sí queda claro. Ok. Bueno, espero que para los demás igual. Sí, profesora. Ok. Bien. Bueno, aquí se escribe como, ya vimos con la ecuación de Nernst, podemos calcular el potencial de electrodo 2 utilizando el potencial de electrodo estándar del par redox 2, ¿sí? Más 2.303 RT entre N en el equilibrio 2, ¿sí? En el par redox 2 por F por el logaritmo de S en este equilibrio del oxidante entre el reductor. Y así también para el potencial de electrodo 1. Quiere decir, si se dan cuenta, si no lo han visto, que el E2 y el E1, si los voy a decir así para no decir todo lo largo, el E2 y el E1 corresponden cada uno a una semirreacción, ¿sí? Se conocen como semirreacciones. Una que va a estar escrita hacia la reducción y otra que va a estar escrita hacia la oxidación. Al sumar esas dos semirreacciones, se obtiene la reacción química que tenemos en esta parte. Y es la reacción química que se asocia a toda la celda. ¿Sí? Vean, vamos a tener reductor 1, oxidante 1, reductor 2, oxidante 2. Los que tienen subíndice 1 corresponderán a la semirreacción 1. Los que tienen el subíndice 2 corresponderán a la semirreacción 2, en donde al sumar las dos semirreacciones se obtiene la reacción química electroquímica, ¿sí? Global de la celda. Para esta, como para toda reacción, se puede obtener su constante de equilibrio, ¿sí? La constante de equilibrio en las celdas electroquímicas se obtiene de esta manera. El logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual a el potencial estándar del par redox 2 menos el potencial estándar del par redox 1 por N, donde N es el número de electrones que se están transfiriendo, entre esta constante 0.0257 volts y que esta viene de la relación que puede haber entre RT y F, ¿sí? Entre esas constantes. Bien, entonces también si pueden ir anotando esta ecuación para poder calcular las constantes de equilibrio para una reacción electroquímica. ¿Sí? Que como se darán cuenta, para poder obtener la constante de equilibrio, el valor de la constante de equilibrio, es realizar a toda esta ecuación la exponencial, ¿no? ¿Sí? Como recordarán, la exponencial es la inversa, operación inversa del logaritmo natural. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es el logaritmo con base e, ¿no? Con la base exponencial. Por eso, al aplicar el exponencial a toda esta ecuación, se cancelaría el logaritmo natural con la exponencial y se obtiene la constante de equilibrio. Pero la constante de equilibrio entonces quedaría como la exponencial, ¿sí? Toda esta como potencia. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profesora. Sí, Adriana, muy bien.
A ver, los demás, por favor, Sí, díganme. también, profesora. Sí, Faustino, Sí, perfecto. profe. Eso, Profe. Fernando, Dulce, muy bien. Mm. Paola, ok. Bueno, sí, eso, bueno, ya son parte de matemáticas, ¿no? Todo está de las bases matemáticas que ustedes ya deben de tener. Por favor, me dicen cuando ya tengan la ecuación porque la vamos a utilizar, ¿sí? Y también esta también es otra ecuación, ¿no? La fuerza electromotriz para la celda es igual, lo pueden escribir con la igualdad que ustedes prefieran, con la que mejor entiendan, ¿no? La de cátodo menos ánodo o la de reducción menos oxidación, ¿sí? La que ustedes prefieran. Bien, vamos a seguir entonces. También dentro del convenio IUPAC se tiene que, para que el valor de la celda del punto anterior sea el mismo que el experimental, el electrodo en donde se escribe el par redox hacia la oxidación debe conectarse al sitio en donde se conecta el electrodo de referencia. Si no es así, la diferencia de potencial de la celda experimental tendrá un signo contrario. ¿Sí? Esto es de cómo se hace ese arreglo en el experimentalmente, ¿no? Donde el proceso de la izquierda, bueno, en donde teníamos el de la oxidación, se debe de conectar al sitio donde se conecta el electrodo de referencia. Se tiene que tener un electrodo de referencia, ¿sí? Puede ser el del hidrógeno, ¿no? Ok. También, para que pueda usarse la ley de Hess con los pares redox o con los equilibrios electroquímicos, en este convenio se deben definir los cambios en la energía libre de Gibbs, de oxidación y de reducción. La energía libre de Gibbs es una manera de medir la termodinámica de las reacciones, ¿sí? En este caso, de las reacciones de oxidación-reducción, se da en energía libre de Gibbs. También podría darse en la entalpía, ¿sí? Los calores de reacción, pero aquí estamos hablando de energía libre de Gibbs. Así entonces, para el par redox escrito hacia la reducción, con un potencial de electrodo dado por la ley de Nernst de esta manera, se va a tener que el cambio en la energía libre de Gibbs con su índice de reducción, porque es para el equilibrio que está escrito hacia la reducción, por eso es subíndice red de reducción, este va a ser igual a menos N por F por el potencial de electrón. ¿Sí? N el número de electrones que se intercambia, F es la constante de Faraday y este símbolo, la E o la psi, letra griega, es igual a el potencial de ese electrodo. O también se puede dar en electronvolts, ¿no? Aquí quedaría en volts y aquí en electronvolts. Si se dan cuenta, la única diferencia es que se tendría que dividir entre F. ¿Sí? Este valor se tiene que dividir entre F. Para el par redox escrito hacia la oxidación, el potencial de electrodo dado por la ley de Nernst queda igual
de la misma manera, ¿sí? Recuerden que según el convenio 2, 3, es que todos son potenciales de reducción y por lo tanto todos los potenciales de electrodo usando la ley de Nernst se van a escribir igual, ¿no? Bien, entonces vamos a tener para este equilibrio escrito hacia la oxidación, su potencial de electrodo y el cambio en la energía libre de Gibbs con su índice de oxidación va a ser igual a más N por F por E, donde vean aquí es positivo en lugar de negativo. Negativo va a ser para reducción y positivo para oxidación. El cambio de signo se da porque la energía libre de Gibbs es una propiedad extensiva y no es intensiva como el potencial de electrodo. Extensiva porque depende de la cantidad de materia, ¿sí? Y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Entonces, dependiendo de que sea una u otra, y como esta es una propiedad extensiva, entonces sí cambia de signo. Pero el potencial de electrodo, vean, no cambia de signo, ¿sí? Se escribe igual utilizando la ecuación de Nernst, tanto para el proceso de escrito a la reducción como para la de oxidación. ¿Ok? ¿Sí está claro? También por favor, si lo pueden ir anotando. Sí, profesora. Me dicen cuando lo tengan, por favor. ¿Sí? Principalmente esta, ¿no? Ya tenemos cómo escribir la ecuación de Nernst, ya tenemos cómo se escriben los procesos hacia oxidación o reducción. Lo que nos faltaría es cómo obtener o calcular los cambios en la energía libre de Gibbs. Entonces tendrán que escribir estas dos, ¿no? Lo que involucren los cambios en energía libre de Gibbs. Hacia la reducción con signo negativo, hacia la oxidación con signo positivo. Y que es igual a N por F por el potencial de electrodo. ¿Me dicen cuando lo tengan, por favor? Listo, profesora. Ok, bien. Vamos. Vamos. Bien, entonces, la reacción global de la celda puede considerarse como la suma de los potenciales eléctricos en los electrodos. Y es lo que les comentaba, ¿no? En la celda ya se nos da la reacción global, la reacción electroquímica, pero esa es la suma de dos semireacciones, una de oxidación y otra de reducción. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Por favor, igual vayan anotándolo. Se dice, una celda galvánica se compone de un elemento de magnesio en una disolución de nitrato de magnesio 1 molar y un electrodo de plata en una disolución de nitrato de plata 1 molar. Sí, entonces tenemos nuestra celda galvánica, que está compuesta por los dos electrodos. Aquí tenemos uno de magnesio en la disolución de nitrato de magnesio y otro de plata en una disolución de nitrato de plata. Ambos tienen una concentración 1 molar. ¿Sí? Son condiciones estándar. ¿Ok? Entonces estamos en condiciones estándar, 1 molar. Y se dice, calcule la fuerza electromotriz estándar de esta celda galvánica a 25 grados centígrados. Y se presenta la siguiente reacción. Tenemos esta reacción.
Ahora, para esta es la reacción electroquímica, sí es la reacción global de la celda galvánica. Y ahorita esta que nos están dando en el ejemplo está balanceada. En problemas o en ejercicios en donde nos den la ecuación, la reacción, se tiene que verificar que esté balanceada. Si no está balanceada, se tiene que balancear. ¿Ok? Aquí, por lo mientras, vamos a ver que está balanceada. Es un magnesio, dos plata. Las cargas son 0 más 2, son 2 positivo. Del lado izquierdo y del lado derecho es 2 más 0. ¿Sí? Entonces es 2 positivo, 2 positivo, 2 positivo. Está balanceado tanto la cantidad de materia como las cargas. Además, como datos, se nos da que el potencial estándar, ¿sí? Vean, el potencial de electrodo estándar, vean, acá está, del par redox, plata, oxidante, reductor, es de 0.8 volts. Y también el potencial de electrodo estándar de magnesio, del par redox de magnesio, es igual a menos 2.37 volts. Vean que para cada uno es un par redox, ¿sí? Oxidante, reductor. Oxidante, reductor. ¿Listo? ¿Vamos hasta aquí todos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profe. Va, ok. Bien, ahora nos dice los potenciales estándar de reducción. Estos son los valores de los potenciales estándar de reducción. Les decía yo que pueden buscar en tablas, ¿sí? En libros, y hay que tener mucho cuidado porque también se pueden presentar potenciales estándar y pueden ser escritos hacia la reducción y entonces cambian de signo, ¿sí? Estos son potenciales estándar de reducción. Quiere decir que para cada uno de ellos vamos a tener estos equilibrios. Son para el de plata, plata más un electrón para darnos plata en estado elemental. ¿Por qué en este sentido? Porque está escrito hacia la reducción, ¿sí? El proceso hacia la reducción, se están ganando los electrones. Plata más es el oxidante, plata en estado elemental es el reductor. Y este tiene este valor. También para magnesio, va a ser magnesio 2 más 2 electrones para dar magnesio, ¿sí? En estado elemental. También está escrito hacia la reducción, se están ganando los electrones. Magnesio 2 más es el oxidante, magnesio en estado elemental es el reductor. Y este es su potencial estándar, menos 2.37 volts. Ahora, fíjense también que estas ecuaciones, estos equilibrios también están balanceados. Una plata. Las cargas son 1 más 1 menos, 0. Y aquí tenemos 0. Para este segundo equilibrio es magnesio, 1, 1, ¿sí? 1, 1. Las cargas son 2 positiva y 2 negativa. La suma es 0 y aquí del lado derecho también tenemos 0, ¿sí? También son equilibrios que deben de estar balanceados. Bien. Ahora se escriben las semireacciones.
Recuerden, esta ecuación que nos están dando, esta reacción es la reacción global de la celda, ¿sí? La reacción global de la celda. Y esa se da, les comentaba, por la suma de las dos semirreacciones. Una escrita hacia la oxidación y otra hacia la reducción. Y estas las vamos a identificar o las vamos a obtener a partir de la reacción global que nos están dando. ¿Ok? Primero, iniciamos, bueno, pueden iniciar con el primer compuesto que les pongan o con el que ustedes prefieran, ¿no? Yo aquí estoy iniciando con el primero que nos escribieron, es magnesio. Y escribo el equilibrio que existe entre las especies que involucran magnesio. Y es magnesio en estado sólido para darnos magnesio 2 más. ¿Sí? Aquí entonces, para llegar de esta reacción global a las semirreacciones, lo voy a ir escribiendo aquí aparte. Voy a tener magnesio en estado sólido, ¿sí? Es este, que me va a dar el de magnesio ion 2 más en solución acuosa. Es la información que yo tengo de la reacción global, ¿sí? Entonces, tengo que balancear esta semirreacción, también se llama semirreacción, semiequilibrio, o también es un equilibrio, ¿sí? Entonces, de esta semirreacción hay que balancearla. Tenemos un magnesio. Las cargas, tenemos 0 y aquí 2 más. Para que estén balanceadas las cargas, ¿dónde tengo que colocar el más electrones? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del derecho. Del derecho, ¿verdad? Bueno, ya lo vemos ahí, aquí en esta semirreacción. Entonces sería más 2 electrones. ¿Por qué 2? ¿Por qué no puse más un electrón? Para que las dos cargas sean 0. Exacto, ¿no? Cada electrón tiene una carga 1 menos, ¿no? 1 menos. Entonces, por eso coloco 2 electrones para que sea 2 más 2 menos, va a ser la suma 0. Si la suma es 0 y aquí tenemos 0. Así de esta manera va a estar balanceado ese equilibrio. ¿Sí? Y así llego a la semirreacción. Ahora, como magnesio está aquí en los reactivos, lo voy a escribir también en los reactivos. Y como los electrones quedan del lado derecho, esta semirreacción está escrita hacia aquí lo vemos, hacia la oxidación, ¿no? ¿Sí? Este está escrito hacia la oxidación porque se están perdiendo, esta especie está perdiendo los electrones. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Profesora. Bueno. Bien, ahora vamos con la siguiente. De la reacción global vemos que está plata. Entonces yo escribo, bueno, aquí ya está balanceada, así que nos ayuda mucho, pero cuando no está balanceada es problema. Tenemos 2, lo voy a escribir así como está, 2 plata más, solución acuosa, para darnos 2 plata en estado elemental. ¿Sí? La balanceo, son 2 platas, las cargas aquí tenemos 2 por más, son 2 positiva, ¿sí? 2 más. Y aquí entonces
tenemos en estado elemental, recuerden que su estado de oxidación es 0. 0 por 2, la carga del lado derecho es 0. Por eso es que del lado izquierdo se suman los 2 electrones, ¿cierto? ¿Sí? 2 electrones va a ser 2 menos, más 2 más, la suma va a ser 0. Así vamos a balancear carga 0 y 0. Por eso es que la semirreacción queda escrita hacia la reducción, ¿sí? Se están ganando los electrones, ¿sí? Y queda escrita de esta manera. ¿Está bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Va. Ok, ¿puedo borrar? Sí. Listo. Profesora, antes de que borre, nada más bueno, no importa. Nada más me puede repetir en la oxidación quién gana los electrones. Ok, la oxidación es cuando el que tenemos aquí está perdiendo. El proceso de oxidación es perder, ¿sí? Está perdiendo, entonces el que lo está ganando, pues va a ser el oxidante. Ujú. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, ya, profesora, ¿Sí? gracias. Ok, bien. Ahora, recuerden también que en la celda electroquímica o también celda galvánica, el proceso, el electrodo donde está ocurriendo la oxidación se llama ánodo y el de donde ocurre la reducción es el cátodo. ¿Listo? Bien, por lo tanto, veamos que la fuerza electromotriz de la celda se puede calcular de esta manera, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Y este es el potencial de electrodo estándar de la celda. Cuando nos encontramos en condiciones estándar, veamos aquí las concentraciones, las disoluciones es 1 molar, 25 grados centígrados. Estamos en condiciones estándar, entonces se puede calcular el potencial de electrodo estándar de la celda como la diferencia entre el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. ¿Sí? Esto es de las ecuaciones que ya habían anotado. ¿Sí las tienen? ¿Sí las tienen? Que también, sí, eso, que aquí también puede ser el potencial estándar donde ocurre la reducción, ¿sí? Cátodo, menos potencial estándar donde ocurre la oxidación. Recuerden que también puede ser escrito de esta manera o también lo teníamos como el potencial estándar. A ver si no me equivoco, creo que este era el 2 menos el potencial estándar 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, por eso yo les decía, pueden escribirlo como ustedes lo entiendan mejor, ¿no? Usando cátodo ánodo, usando reducción, oxidación, o usando dos o uno. Si ya identificaron dónde está cada uno, ¿sí? Ok. Bien, entonces, fíjense, cuando estamos en esas condiciones estándar, el potencial, el de electrodo estándar de la celda se puede calcular solamente con la diferencia de los potenciales estándar de los pares redox, ¿sí? Así entonces, este potencial de electrodo estándar de esta celda va a ser igual a la diferencia de 0.80, que es el electrodo estándar de este par redox, menos el menos 2.37, que es el potencial estándar de este par redox. Aquí hay que tener cuidado nuevamente, ¿sí? Va a ser el del cátodo
cátodo menos ánodo. El del cátodo se identificó que es el de la plata, ¿sí? Porque es el que está escrito hacia la reducción. Y el del ánodo es el del magnesio. ¿Sí? Porque está escrito hacia la oxidación. ¿Está claro? Sí, profe. Está claro. Ok, bien. Listo, entonces con eso, ese es el potencial de electrodo estándar de la celda y corresponde a la fuerza electromotriz estándar de la celda. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado, la fuerza electromotriz de la celda. Aquí me faltó la fuerza electromotriz estándar de esta celda es de 3.17 volts. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora. No, profe. Profesora. Todo bien, profe. Va. Ok. Bien. Veamos este otro ejercicio. ¿Sí? Se tiene. El ejercicio dice, con concentración de los iones cobalto 2 más igual a 1 molar y hierro 2 más con concentración de los iones hierro 2 más igual a 1 molar, prediga si la siguiente reacción procederá espontáneamente. Espontáneamente quiere decir que va a tener un cambio en la energía libre de Gibbs estándar negativo o con un valor negativo menor a 0. Si es menor a 0, entonces el proceso es espontáneo, la reacción es espontánea. Si es positiva el valor de la delta G, entonces es un proceso no espontáneo, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo. Prediga si la reacción procederá espontáneamente a 298.15 Kelvin, tal como está escrita. Es decir, en la dirección en la que está escrita, ¿sí? Esto que dice tal como está escrita quiere decir en la dirección a la cual está escrita. Quiere decir que estos van a ser los reactivos y estos van a ser los productos. Ahora, recordarán que la delta G se obtiene como N por F por el potencial de electrodo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? No, todavía no, profesora, es que estamos copiando. Ok, sí, está bien. Y bueno, aquí nos dice que esta es la reacción. También es la reacción global. El electrodo estándar del par redox oxidante reductor de hierro es de menos 0.44 volts y el de cobalto es de menos 0.28. ¿Me dicen cuando estén listos? Ya, profe. Ya, Ya, profesor. profe. Eso, ok. Bien. Sí, profesora. Ahora, bien, listo. Entonces, con estos valores de los potenciales estándar de los pares redox, nosotros podemos obtener esta información, ¿no? Los potenciales estándar de reducción vamos a poder escribir
en qué dirección deben de estar escritos, ¿sí? Como son de reducción, nuevamente les repito, potencial estándar de reducción, quedan escritos de esta manera hacia esta dirección cada equilibrio que corresponde a cada par redox. Para el del cobalto es cobalto 2 más los 2 electrones para darnos cobalto, ¿sí? Este es el equilibrio en sentido a la reducción. Es la especie que gana los electrones para darnos la especie ya reducida, ¿sí? Ok. Y este tiene un valor de menos 0.28. Y el del hierro también es el oxidante que gana los electrones para darnos el reductor. Y es menos 0.44. Están balanceados. Aquí ya yo se los estoy poniendo balanceados. Si realizan alguno de estos ejercicios y ustedes tienen que escribir los equilibrios asociados a los potenciales estándar de reducción, tienen que estar seguros que estén balanceados. Y si no, tendrán que balancearlos, ¿sí? Un cobalto, carga 2 más, entonces aquí se suman los 2 electrones y aquí tenemos carga 0. Y el hierro también, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿todo bien? Sí, todo Sí, bien. profesora. Eso. Ahora, vamos con las semirreacciones. Las semirreacciones, recuerden que las vamos a obtener a partir de la reacción global. ¿Listo? Entonces, como ya queda poquito tiempo, se las pongo, pero igual es para que ustedes vayan haciéndolo solitos, ¿sí? Primero, aquí vemos que está en los reactivos de la reacción global cobalto 2 más y hierro. En este caso decidí empezar por el de hierro, ¿sí? Hierro en estado elemental para dar hierro 2 más. La semirreacción balanceada quedaría de esta manera, ¿sí? Y entonces, al escribir la balanceada, al balancearla, se da uno cuenta cuál especie es el que se está comportando como oxidante y cuál como reductor. Y si queda escrito de esta manera, entonces este es hacia la oxidación. Es el ánodo. El cobalto 2 más es el que está en los reactivos, entonces lo escribimos, cobalto 2 más, la flechita para dar cobalto en estado elemental. Al balancearlo, vamos a tener un cobalto, y aquí vamos a tener 2 cargas positivas, por eso se suman aquí los electrones, más 2 electrones. De esta manera va a ser carga 0 y carga 0. Y por eso tenemos que esta es la semirreacción hacia la reducción, es decir, el cátodo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la semirreacción que está ocurriendo en el ánodo? El del hierro con este potencial de electrodo estándar. ¿Y cuál es la semirreacción que está ocurriendo en el cátodo? La de la reducción, ¿no? El del cobalto, ¿sí? Con este potencial estándar. De aquí, nosotros podemos calcular, como nos encontramos en condiciones estándar, 1 molar, podemos calcular el potencial de electrodo estándar el potencial de estándar de la celda, como la diferencia entre el del cátodo menos el del ánodo, ¿sí? Identificamos que el del cátodo es la semirreacción del cobalto y por eso es menos 0.28. Y la del ánodo es la del hierro, por eso es menos la del hierro, el potencial estándar del hierro, menos 0.44. Esto nos da un valor de
0.16 volts. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesora. Sí, Bien. profesora. Eso. Con eso nosotros estamos obteniendo la fuerza electromotriz estándar de la celda o el potencial de electrodo estándar de la celda. ¿Sí? Aquí esta diapositiva se repite nuevamente la información. Tenemos este valor, ¿sí? 0.16. Acá 0.16 es este. Y como la relación entre el cambio de energía libre estándar y la fuerza electromotriz estándar de la celda está dada por esta ecuación, con esta ecuación obtenemos el cambio en la energía libre de Gibbs estándar, que sería menos N, que es el número de electrones que se están transfiriendo. Son 2, ¿verdad? 2, 2. ¿Sí lo ven? Sí. Eso. Entonces, N es igual a 2 por F, que es la constante de Faraday, por el potencial de electrodo estándar de la celda o la fuerza electromotriz estándar de la celda. Realizamos las operaciones, ¿sí? Sabiendo que un joule es igual a un volt por coulomb, un coulomb se puede escribir como joule entre volt. Entonces, por eso, la constante de Faraday puede ser escrita como joule entre volt por mol. Se realizan las operaciones. Vamos a tener volt entre volt y nos queda el cambio en la energía libre de Gibbs estándar de menos 30.88 por 10 a la 3 joule entre mol. ¿Sí? Joule entre mol. Como es por 10 a la 3, quiere decir que también lo podemos convertir a kilojoule, ¿no? 1 por 10 a la 3 es un kilojoule. Entonces, ese cambio es igual a menos 30.88 kilojoule entre mol. Este es el resultado final. ¿Ok? Ahora, como la delta G estándar es para esta reacción es negativa, ¿sí? Tiene un valor negativo, quiere decir que la reacción será espontánea. Y eso es la respuesta final a la pregunta que nos están diciendo. La pregunta es, prediga si la siguiente reacción procederá espontáneamente, en el sentido que se está escrita, en el sentido como está escrita, ¿no? Entonces, al obtener la delta G, vemos que es negativa y podemos decir que esa reacción en esa dirección será espontánea. Bien, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Tienen alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, profesora. Ah, bien, profesora. Todo claro, Ok. profe. Ok. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí, ¿sí? Ya. Es la primer parte de este ejercicio, lo que estamos resolviendo aquí finalmente, pero nos falta calcular la constante de equilibrio. Bueno, de todos modos, ahorita en un minutito lo hacemos rápidamente. Nada más les pongo el resultado. Vemos que la constante de equilibrio también se puede calcular de esta manera, ¿no? Ya lo tenían ustedes. Como la diferencia entre el electrodo estándar del cátodo menos el electrodo estándar del ánodo. ¿Sí? Ya identificamos cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, por N entre esta constante en volts. ¿Sí? Nada más sustituimos, tenemos que la diferencia es 0.16, N es igual a 2, realizamos las operaciones y aquí nos da 12.45. Vean que aquí se pone 0.0257 volts
porque el logaritmo natural de la constante de equilibrio ya es adimensional. Las constantes de equilibrio no tienen unidades, ¿sí? Entonces, este logaritmo natural es de 12.45. Sacamos la exponencial y con ello cancelamos el logaritmo natural con la exponencial y nos queda que la constante de equilibrio para esta reacción es de 2.56 por 10 a la 5. Es una constante de equilibrio muy grande, ¿sí? Por 10 a la 5 y corresponde a una reacción espontánea en donde su delta G es negativa. Entonces tienen congruencia los dos valores obtenidos. Ok, bien, hasta aquí ahora sí terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? O si no, pues ya daría por terminada la sesión. Yo tengo una pregunta, pero es sobre el informe. Ah, ok. Sí, Ah, dime. sí, es que en la parte 1, ve que tenemos que calcular la densidad del agua a diferentes temperaturas y tenemos una ecuación que está en Ajá. función de la temperatura, pero Sí. ¿qué unidades nos da? Es que solo está la ecuación y no supe qué unidades tomar. Ah, porque tienes que ya. Pues las unidades pueden ser gramos entre mililitros, ¿sí? Esa ves que debe de corresponder. Si estás usando gramos entre mililitros, si son kilogramos entre litros, es masa entre volumen. No puedes usar kilogramos entre mililitros. A eso voy, ¿sí? Ah, ok. Sí, está ¿Sí? bien. ¿Sí? Gramos entre mililitros o kilogramos entre litros. O puedes usar también las equivalencias de mililitros a centímetros cúbicos. Bueno, esas ya depende de ti qué unidades puedas reportar la densidad, pero claro, debe de ser correctas las unidades que tú estés reportando. ¿Sí? Ah, sí, sí, está bien. Ok. Gracias. No, por nada, por nada. Bien, ¿alguien más? Yo, Tenemos profesora, tengo duda. hasta las 12 de hoy, ¿verdad? Sí, hasta las 12 de la noche del día de hoy para que me envíen su informe, por favor. Gracias. ¿De acuerdo? Ok. Yo tengo una duda, profesora. Sí, dime. Al cálculo de las densidades hay un desfase en la última densidad, como que Sí, aumenta profesora, un yo tenía poco. esa duda. Sube o sea, la calculamos para 80 y después para 90 y en vez de bajar, sube. Entonces no sé si eso está correcto. Ah, ya. Pues hay que ver entonces